y ahora tengo una familia, tengo una empresa, tengo hijos, soy muy feliz. Pero fue escuchando lo que usted dijo. Y eso, bueno, pues uno no tiene con qué pagarlo, porque dice uno, el trabajo ha dejado huella en alguien. Y un trabajo positivo, una huella positiva. Pero bueno, aparte de todo eso, ya escucharon algunas de las voces, ¿verdad? ¿Qué voz les gustaría que les explicara yo cómo llegué a ese personaje y a esa voz? Pero procuremos dejar a Woody, dejemos dejar a Goofy, a Piccolo, de hasta el final, hasta el final, hasta el final. Pero Alf, bueno, muy bien. Les platicaré algo acerca de Alf. Pero antes de una cosa, ¿alguien trae una hamburguesa de gato? ¿No? ¿Nadie trae una hamburguesa de gato? Pues qué carambas comen aquí en Sonora. Aquí me dijeron que había gato asado y gato seco. Y no hay nada de eso. Ni siquiera hay unas gatocoyotas. ¿Tú qué es lo que comes? ¿Traes una hamburguesa de gato? No, entonces... Bueno, Alf, ya vieron el cambio de voz que hago, ¿no? Esa es mi voz normal con la que hablo yo todos los días. Pero Alf, un día me llegó una prueba de voz. La directora de la serie de Alf, que es la misma que hacía la voz de Kate, la mamá ahí en Alf, que se llama Andrea Coto, me llamó y me dijo, oye, me llegó una serie de un extraterrestre y me acompañas a verla. Total, vimos el capítulo de la serie y me dijo, oye, ¿quién crees que podría hacer a los personajes? Entonces estuvimos hablando de los personajes como Willy, como Kate, como Brian, con todos los personajes, Link, que es la hija y demás. Y ya se hizo el casting, pero a la hora de que llegamos al extraterrestre, me dice, ¿quién crees que podría hacerlo? Y entonces yo le mencioné algunos nombres. Reconocerán algunos. Uno de ellos era, por ejemplo, Emilio Guerrero, que es un gran actor, que hacía una serie que se llamaba Hunter. Otro que fue Oscar Bonfiglio, que hace también a muchos personajes. Otro fue Mario Castañeda, que le dije, oye, podría ser Mario Castañeda. Pero bueno, entre varios actores, me dice, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Le dije, ok, me gustaría hacerlo, está padre el personaje, pero ¿me dejarías hacer una propuesta de voz? Y me dijo, ¿cómo qué quieres ponerle? Le dije, pues mira, la verdad me gustaría ponerle una voz aguardentosa, así medio irreverente y demás, que vaya de acuerdo con la figura de Alf, porque ya ven que es muy extraño, ¿no? O sea, chaparrito, gordito, narigón, bocón. No me estoy describiendo a mí, me estoy describiendo al personaje. Y entonces me dice, ¿qué voz le quieres poner? Le dije, pues así, una aguardentosa, que hablara de esta forma. Total, me dijo, bueno, pues vamos a mandarle la propuesta, tanto la voz de la imitación. No sé si han visto Alf en inglés, que dice, hello, Willy, what's the matter, huh? ¿Sí lo han visto? Que habla así, de, hi, Willy, hi, Kate. Entonces, bueno, pues yo podría haber imitado la voz original de Alf, pero le hice la propuesta de que hablara así. Y entonces me dijo, bueno, vamos a mandarle las dos proposiciones al cliente y a ver el que decida. Y el cliente dijo, me gusta la segunda voz aguardentosa. Entonces, para hacer la voz de Alf, lo que hay que hacer es poner la voz en la garganta, pero no apoyar en la garganta. Porque la gente normalmente apoya en la garganta y se lastima las cuerdas vocales. El chiste es que las cuerdas vocales no resulten lastimadas, sino que nada más vibren. ¿Por qué? Porque se apoya en el diafragma. Yo estudié canto de ópera. Ya saben que canto ópera, no sé nada aquí, pero canto algo de ópera. Entonces, ahí aprendí a apoyar el diafragma y la voz de Alf se apoya en el diafragma y las cuerdas vocales solo vibran. Entonces se logra este efecto de que haya un sonido así y nada más. Pero además le puse cómo se prolonga la voz, y se fijan, nada más prolonga la voz y dice, hola Willy. Esa forma de hablar de Alf no la tenía originalmente y eso es como yo llegué a esa voz de Alf, ¿sí? Entonces, la próxima vez que quieran hacer la voz de Alf, no apoyen la garganta, apoyen el diafragma y la voz
deje que solo las cuerdas vocales la configuren y así salga. ¿Qué otra voz les gustaría saber? Snape. James Bond. A ver, James Bond, ¿qué será? Snape o James Bond. Bueno, James Bond, la verdad, es que es una voz como la mía. Sí, nada más como digo, mi nombre es Bond. James Bond. Y es mi voz. Pero es una voz como la mía, nada más, es normal. Nada más es encontrar la forma de hablar de James Bond, del ritmo que le imprimió Daniel Craig a James Bond. Aquí debo decirles algo. Cuando yo entré al doblaje, pues yo estaba muy chavo como para hacer la voz de James Bond, porque en aquella época, si no me recuerdo, era Roger Moore. Entonces Roger Moore era mucho más grande que yo y no me llamaban para el casting para hacer a James Bond. Cuando cambian de Roger Moore, viene Timothy Dalton y luego viene George Lazenby, pero cuando llega Pierce Brosnan, yo dije, ay, ojalá y me llamen, porque ya tenía yo la edad más o menos de Pierce Brosnan para poder darle voz a un James Bond. ¿Y qué creen? No me llamaron. Y yo me quedé con las ganas de siquiera hacer el casting para James Bond. Lo hizo un querido amigo, un gran actor que se llama Salvador Delgado. Y pasan los años y todo el rollo y hacen varias películas de Bond y demás. Pero un día me habla un querido amigo, en paz descanse, Pedro de Aguillón Jr., que era el que era la voz de Willy, el papá, en Alf, ¿sí? Y entonces me dice, Carlitos, tengo una película que creo que te iría muy bien a ti, el protagonista. Pero quiero que me prometas que vas a estar todo el día, porque es una película que lleva muchos diálogos. Quiero que estés todo el día trabajando. Porque en esa época yo hacía mucha publicidad. Ya habrán visto, por ejemplo, aquí el M&M rojo, ¿sí? El M&M rojo es una voz que hago actualmente. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Si lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, pues entonces estaba yo grabando mucha publicidad en esa época. Y me dijo, quiero que te comprometas a estar conmigo todo el día. Y dentro del mundo de la publicidad yo he hecho muchas cosas. A lo mejor se acuerdan de cosas como esto. Confíe en Colgate, máxima protección ante caries. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, otra cosa como Suavitel, suave como el amor de mamá. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y hay otra cosa, por ejemplo, esto que es más reciente que dice, chocolate abuelita, qué rico es estar en familia. ¿Se acuerdan de eso también? Y de esto seguramente sí van a acordarse. Aquello que dice, solo para Nintendo 64. ¿Se acuerdan? Y Game Boy Colors. Video. ¿Se acuerdan de eso? Ah, bueno, ya demostró la edad que tiene. No, y todavía hay otra cosa más. Aquello que dice, nuevo de Hot Wheels, el de Mattel. De eso sí se acuerdan todos, ¿verdad? De jóvenes, chicos y todo esto. Bueno, yo grababa mucha publicidad. Hay muchas otras cosas que he hecho dentro del mundo de la publicidad. Bueno, pues resulta que yo le digo, sí me comprometo a estar contigo todo el día y voy. Y cuando llego, me dice, te vas a escabochar al nuevo James Bond, Daniel Craig. Y yo pegaba de brincos de alegría, porque por fin me habían considerado para James Bond. Entonces grabé Casino Royale, que fue la primera película, y ya después me eché toda la saga de los James Bond que hizo Daniel Craig. Pero yo tenía el sueño de poder decir, mi nombre es Bond, James Bond. Y resulta que pasaba la película, no sé si vieron Casino Royale, y no decía mi nombre es Bond, James Bond. Y llega la hora de la comida, a mediodía, y nos vamos a comer, y le digo, oye Pedrito, ¿a qué hora va a decir mi nombre es Bond, James Bond? Porque ese es mi sueño. Me dijo, pues creo que no lo dice. Y yo, che, no me digas, Pedro, por favor, si es lo que yo quería decir, mi nombre es Bond, James Bond. Y resulta que sigue la película, y esta escena es la escena final. Y entonces, cuando dice, mi nombre es Bond, James Bond. Yo cuando lo escucho, le dije, maldito Pedro, ¿cómo me haces esto? ¿No? Ja, ja, ja. El otro se reía y sentado en la silla del director, viendo que yo sufría porque no decía mi nombre es Bond, James Bond. Pero la voz de Bond es la mía exactamente, y nada más es la intención de él que como agente secreto, ¿no? Esa es la. Pero otra voz me habían pedido, la de Snape, ¿verdad?
Muy bien. La de Snape tiene una particularidad. La voz de Snape es la de Alan Rickman. Y Alan Rickman, en paz descanse, tenía una voz un poco engolada, ¿si la recuerdan? Era un poco una voz así. No era, yo no hablo así. Así habla Snape. Yo hablo normal, así esta es mi voz normal. Pero a la hora de que hago el casting, porque me llamaron para hacer casting para la voz de Snape, yo le pregunté a mi hijo que él ya había leído los libros y yo todavía no los leía, pero el casting era al día siguiente, entonces no me daba tiempo de leer los libros. Y le pregunté a mi hijo, que por cierto mi hijo actor también de doblaje, y hace una de las voces de los marcianitos de Toy Story. De esos que dicen, nos has salvado, estamos agradecidos. Bueno, él hace una de las voces de los marcianitos. Y entonces ya me platicó y me explicó quién era Severus Snape. Y ya me dijo toda la lucha interna que traía entre el amor a Lily, entre el odio que sentía por ser mortífago y demás. Bueno, la voz de Severus Snape lleva eso, lleva tres cosas. Uno, que es un poco engolado, por eso dice, nadie agitará sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase. ¿Recuerdan eso? Y está claro que la fama no lo es todo, no es así, señor Potter. Bueno, se fijan cómo habla. Y es el amo de las pausas dramáticas, ¿no? No es así, señor Potter. Es preciosa la forma en que lo hace, pero esa es la forma de hacer la voz, digamos, de Alan Rickman. Un poco engolada, el ritmo que mantiene y que jamás grita. Por ejemplo, cuando dice, tu padre era un cerdo. En esa parte nunca grita y es lo más fuerte que habla Snape. Y esa es la forma, una voz un poco engolada, metida en la garganta y el ritmo que le da y las pausas dramáticas. ¿Y por qué no están apuntando lo que estoy diciendo? ¿Ven? Esa es la forma de hablar de Alan Rickman. ¿Qué otra voz les gustaría? ¿La voz de quién? ¿De quién? No, yo no hago la voz de Toretto. Yo hago la voz de Xander Cage en Triple X. Sí, la voz de... Pero Vin Diesel habla muy grave, pero es muy sonoro, sí. Por ejemplo, Dick, acabas de entrar a la Sanderson. Se fijan en la resonancia que hay aquí. Y bueno, parafraseando a lo que hace Iggy Dukievich, que él es la voz de Toretto realmente, él dice, yo no tengo amigos, yo tengo familia. Así sonaría si lo hiciera yo, pero lo hace Iggy. Él tuvo la suerte de hacer a Toretto en Rápidos y Furiosos. Pero no es tan complicado porque es una voz grave. Y hablando de voz grave, ¿les gustaría saber cómo llegué a la voz de Dragon Small? Es una voz muy especial. Me llamaron al casting y lo primero que me dijo el director, necesitamos la voz de un dragón. Yo dije, qué padre, es un dragón, ¿no? Hay dragones por todos lados, ¿no? Y además que hablan. Entonces es muy fácil. Un dragón que habla, pues hay montones por ahí por la calle, deambulando dragones hablando. Entonces, lo que hice fue recurrir a la técnica que utilizamos los actores, que esto lo aprendemos cuando estamos estudiando actuación. La técnica de animalización. Cuando yo veo al dragón dije, bueno, esto es un animal, es un reptil. Y empecé a sentirme un reptil. ¿Y cómo se mueven los reptiles? Se mueven muy acompasados normalmente. Es muy suave el movimiento de los reptiles, ¿verdad? Bueno, pero la desventaja es que nosotros solo tenemos un micrófono para poder hacer la voz. En cambio, después vi un video, no sé si lo hayan visto en YouTube, un video donde está Benedict Cumberbatch, que es el que hace la voz de Dragon Small. Y hay un video por ahí donde él está lleno de micrófonos, de sensores, en una habitación especial, haciendo al Dragon Small. Bueno, entonces, cuando me dicen eso, yo nada más tenía un micrófono. Y la voz del dragón, ya vieron que es una voz sumamente grave. Yo tengo la voz grave, pero no llego a esa profundidad de la voz de Small. Bueno, pues entonces yo empecé a recurrir a la técnica del canto y a la técnica de animalización, y empezó el dragón a hablar cada vez más grave y cada vez más grave
y cada vez más grave, y cada vez más grave, y cada vez más grave, hasta que suena como un animal y dice: yo soy fuego, yo soy muerte. Y ahí es como suena la voz de Smaug, una voz muy grave y yo no. Y claro, le pusieron un poco de reverb y algo de efecto en la regrabación de la película. Pero esa es la voz de Smaug. Ahora, ¿saben qué? Me gustaría decirles cómo es la voz de un personaje que a mí me gusta mucho. ¿Ustedes han visto a Goofy? Sí, ¿Ya saben cómo se hace la voz de Goofy? sí. No, ¿verdad? Bueno, la voz de Goofy tiene una particularidad muy especial. Es una voz como flotada, le digo yo. Es como si fuera un bostezo. Habla así. Entonces lo primero que hay que hacer es una voz, ya está bostezando el androide. Muy bien. Entonces es como si fuera un bostezo primero. Pero pues ahí no suena para nada a Goofy, ¿o sí? No, ¿verdad? Es una voz nada más así. Pero luego hay que ponerle un poco de raspado en la voz. Una voz medio raspada. Y si lo unes a esto, va empezando a sonar más a Goofy. Pero todavía no suena a Goofy. Es nada más la voz raspada. Y es una voz como bostezada. Pero a eso le empiezan a meter gallitos, ¿sí? Y entonces empieza a hablar así, y lo cual ya se parece más a la voz de Goofy. Pero no llega a ser totalmente la voz de Goofy, ¿verdad? Luego, un secreto está en la posición de la lengua. La lengua. Tiene que sonar así, un poco extraña, la posición de la lengua. Y entonces ya empieza a sonar mucho más a Goofy. Pero todavía no le falta eso. Y todavía Goofy tiene una característica. ¿Se acuerdan que tiene 2 dientes hasta adelante? Entonces tiene que hablar así, tiene que silbar. Y entonces si yo hago esto, ya está sonando la voz de Goofy. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, esa voz también tienen que hacerla para que suene realmente a Goofy. Y es cuando le hacen como si fuera una tos, apoyado en diafragma también. Y luego le dan la vuelta a la voz y le hacen you. ¿Sí? El you. Eso es esencial para la voz de Goofy. Y el you es la onomatopeya de ahiu, ahiu, ahiu. Le hace ahiu, ahiu, ahiu. ¿Sí? Esa ya es la voz de Goofy. Y luego viene una que es muy repiqueteada que le hace ahiu. ¿Sí? Y es un jaloncito hacia la garganta, le hace ahiu, ahiu, ahiu. ¿Sí? Esa es la voz de Goofy. Entonces, bueno, ya aprendieron cómo es. Es una voz bostezada, es una voz que luego está medio raspadita, luego tiene sus gallitos, y luego de los gallitos los 2 dientitos, y luego el jalón y la risa de ajiu, ajiu, ajiu. Ahora aquí yo les quiero hacer un reto, ¿qué les parece? ¿Quién quiere pasar aquí a intentar hacer la voz de Goofy? Y hay premio, hay premio. Le voy a regalar una playera autografiada a quien haga la mejor voz de Goofy, y ustedes van a ser los que van a juzgar quién la hizo. ¿Quién quiere pasar? ¿Tú quieres pasar? Ven para acá. ¿Tú quieres? Adelante. ¿Quién más? Allá atrás. Órale, córrele. ¿Tú también hasta allá? Viene. Aquí hay 2 más. Ok, bueno, ya con eso somos suficientes porque se nos va a caer aquí la tarima. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quiénes vienen para acá? Vengan, pasen para hacer la voz de Goofy. Y vamos a ver, ustedes, el público, son los que van a decidir quién es el que hace la mejor voz de Goofy y se va a llevar una playera. Y tenemos aquí a nuestra bella amiga Caro, que nos va a prestar la playera negra para que la vea la gente. ¿Sí? ¿Quiénes más vinieron? Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Nada más, fueron 5. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, les vamos a regalar una playera. Ustedes conocen al teniente Damon Bird de Gears of War. Bueno, esta es la playera que vamos a regalarle al que de ellos gane. Lo bueno es que
son puros hombres y les playera de hombre. Sí, porque si fuera mujer se verían raros, ¿no? Muy así.